Un mar de almas, con Mar Amorós. Entrevistas que despiertan conciencia. Muy bien, pues hoy dentro de nuestra línea, en Clínica de Mediums de entrevistas, nos acompaña Cristian Argüello, como ya podemos ver, que es un comunicador y divulgador espiritual colombiano, que además ha dedicado, creo, más de 25 años al desarrollo humano. Aunque inició su camino en el trabajo como abogado, la verdad es que su curiosidad por el sentido de la existencia lo ha llevado a dar un giro radical en su vida, en su carrera profesional. Y bueno, se convirtió en periodista, en conferencista y en un gran apasionado de los estudios de la conciencia. Lideró, todos sabemos, un programa que impactó muchísimo a nivel social, como es El Mejor Día de tu Vida. Y bueno, se sumergió a partir de ahí en la investigación de experiencias cercanas a la muerte, al duelo, por supuesto, y creemos que motivado por la necesidad de transformar sufrimiento, como él mismo ha dicho, en aprendizaje, en sabiduría interna. Bueno, su libro La muerte no existe, que es lo que nos motivó a ponernos en contacto con él, es el resultado de muchos años recopilados de grandes testimonios y con casi 1 millón de seguidores en sus redes. Bueno, yo creo que más de 1 millón. La verdad es que su misión es ayudar a perder el miedo al más allá y sobre todo, como él ha comentado en otras ocasiones, centrarnos en el más acá. Cristian, muchas gracias por estar con nosotros. Está con nosotros también Evelyn, que es una de las pioneras de Clínica de Mediums y a quien, por supuesto, es un placer compartir también la entrevista con ella y contigo. Oh, muchísimas Bueno, gracias. Muchas gracias a gracias por la ti. invitación. Verlas a los dos es un gusto enorme. Muy agradecido y muy honrado de poder acompañar un rato, compartir lo que hemos venido poco a poco comprendiendo. Y bueno, pues muy feliz de estar aquí junto a ustedes. Cristian, una cosa importante, a todos los que nos hemos metido en este mundo, nos ha llamado la atención, o me llama la atención que hay una característica común, y es todos hemos perdido a alguien. Y eso nos hace plantearnos un montón de cosas. ¿Es tu caso? Yo perdí a mi abuela que es el ser amado más cercano, pero cuando mi abuela trasciende, eh, pues yo no estaba precisamente como muy conectado, no con la información, siempre lo he estado, sino con la difusión en relación a estos temas. Más fue, Mar, una inquietud desde niño, ¿no? Desde niño siempre tuve esa pregunta que yo creo que en algún momento nos la hacemos, y si la muerte es el final, ¿qué sentido tiene lo que estamos experimentando? Siempre me pregunté eso y me lo pregunté durante muchísimos años. Eso me llevó a estudiar, a investigar, a conocer, y cuando vino el momento, aquel que toda la humanidad recuerda hace unos años atrás, pues yo simplemente lo que hice fue compartir lo que sabía. Y lo que sabía es que la muerte no existe, con una convicción absoluta, porque yo hablo, soy una persona de fe, tengo fe, creo en Dios, pero la evidencia es tan contundente que la fe se vuelve cada vez más, como más fuerte en la vida, en mi vida y en la vida de muchas personas, cuando nos damos cuenta que la realidad que nos han compartido a lo largo de tantos años no era así. Entonces, esa búsqueda me llevó a mí a tratar de comprender muchas cosas. Hoy comprendo muchas, seguramente me faltan muchas, pero con las pocas que comprendo se vive diferente. Entre esas, cambiar el sentido de la muerte, entre esas, cambiar ese sufrimiento que aparece. No lo propició en directo el hecho de haber perdido a alguien, porque cuando mi abuela murió, pues ya tenía una edad avanzada, se esperaba su muerte, pero sí la inquietud de una personita que en su juventud siempre era inquieto y siempre como tratando de entender cómo funciona esto, de qué manera. Y cuando uno busca, encuentra. Y eso es una cosa que es maravilloso. Uno empieza a buscar información y empieza a encontrar y sobre todo empieza a comprender. Y cuando uno comprende, pues la vida cambia para siempre. Es cierto. Hay un cambio muy grande en tu vida. Eras abogado,
y pasaste de las leyes y los tribunales a estudiar el alma, la ciencia. ¿Cómo es esto? Sí, no, Mar, ahí hay una, yo estudié Derecho, hice una especialización en constitucional aquí en mi país, pero nunca ejercí, Ah, porque ya lo estudié, sí, nunca ejercí el derecho porque lo estudié ya más por querer aprender, conocer, como esa inquietud de sumergirse uno en el mundo del derecho. Yo he estudiado administración de empresas, que en Colombia es una carrera muy tradicional. Y estudié Derecho, pero ya de grande. O sea, ya estoy hablándole que yo tenía 40 y algo de años, o 48, 49 años. Estudié Derecho, pero más por conocer, por aprender, que por ejercer. Nunca me llamó la atención el litigio. Y entonces, pues me quedé con ese conocimiento como parte de mi vida, pero los últimos 35 años, eso sí lo puedo decir con seguridad, se los he dedicado a compartir el tema del desarrollo humano y espiritual. Desde muy joven, como empieza esa búsqueda temprana, un día me invitan por allá a un programa, digo tres cosas, la persona dice, usted habla bonito, ¿en serio? Sí, lo volvemos a invitar. Ay, bueno, yo voy. Y cuando me di cuenta, empezó a abrirse un camino que agradezco mucho a Dios que me dé la oportunidad de cumplir con ese propósito, porque creo que lo que se hace con buena intención produce buenos resultados. la verdad es que yo decía, en algún momento de algún juicio ha tenido que tener una especie de, no sé, de desilusión, porque además ha cogido este camino, ¿no? Un camino que puede Sí. despertar. Pero de todos modos, lo del dolor humano es algo que pesa mucho en la vida de Cristian. Siempre he sentido eso. Bueno, y voy a confesar cosas que pocas veces digo, ¿no? Ver una persona sufriendo a mí me genera un cierto grado de movimiento interno, ¿no? Donde yo diría, y siempre he pensado, ¿por qué sufrimos tanto? Eso sí lo reconozco y lo he visto en mí siempre. Me sigue pasando. A pesar de que sigo comprendiendo muchas cosas, eso me sigue sucediendo. Que el sufrimiento humano siempre me ha llamado como esa ilusión de poder servir, de poder ayudar, de poder calmarlo. Cuando veo seres sufriendo alrededor, a mí me nace del corazón poder tratar de servir, siempre con el respeto, porque hay personas que no son los momentos, entonces yo trato de tener mucho cálculo con algo, escucho siempre con muchísima atención a los seres humanos, pero siempre con ese deseo. Creo que hoy, con lo que he venido comprendiendo, con lo que vengo haciendo, creo que algo de ese sentimiento pues se va compartiendo en la medida que uno ve. Yo recibo muchos mensajes, Mar, de personas que me escriben dándome las gracias. Y yo le digo, gracias a Dios que nos da la oportunidad, a usted y a mí, de estar aquí, de poder servir, pero dando gracias porque a través de lo que se hace, se ha logrado ver la muerte de una forma diferente, aliviar su sufrimiento. Entonces yo entiendo que ese llamado de mi alma, que en su momento, Mar, yo quería salvar el mundo. Le voy a contar aquí eso. Hace 35 años quería salvar el mundo, ¿no? Que tenía un mundo ideal en mi cabeza y había que cambiar la humanidad y había que cambiar el mundo. Hoy entiendo que no hay que cambiar nada, que todo es perfecto, pero a través del camino uno lo va comprendiendo. Pero mi intención siempre, yo creo que, yo no sé, mi papá es igual, ¿no? Mi padre es igual, sigue estando con nosotros aquí, tiene 84 años y es un hombre que ayuda a muchas personas en un sufrimiento físico, porque él es farmacéutico, ¿no? Él tiene Farmacéutico. él es farmacéutico y ayuda a muchas personas. Es un hombre que le entrega todo lo mejor a la gente, le regala, le ayuda, le sirve y le duele a la gente, le duele a las personas. Entonces creo que eso tal vez me lo heredó y él lo hace desde la parte humana y yo desde la parte espiritual. Y una cosa, Cristian, ¿has encontrado como respuestas de por qué existe el dolor? Es decir, ¿sientes que hay una respuesta para ello? El dolor siempre va a existir porque el dolor, o sea, hay dos palabras que nosotros usamos mucho y que a veces las relacionamos, pero tienen ciertas distinciones, dolor y sufrimiento, ¿cierto? El dolor es físico y el sufrimiento es emocional. ¿Sí? El sufrimiento es esa repetición del momento. Le voy a colocar un ejemplo para poder hacerme entender. Yo salgo aquí de mi casa, me resbalo y me parto un brazo.
como ya me pasó de niño. Entonces me parto un brazo, ¿va a doler? Va a doler. Claro que duele. El sufrimiento empieza cuando, pero yo tenía un viaje, pero ¿cómo me va a pasar esto? Pero no puede ser posible, ¿por qué no se cayó el vecino que ese es más malo que yo? ¿Por qué no pasó tal cosa? Y empieza la pelea y empieza el sufrimiento interno, ¿no? Entonces, cuando hablamos de estas dos distinciones, claro, cuando nosotros perdemos un ser amado, eso duele en el alma, eso genera una afectación biológica. La pérdida genera una afectación biológica, pero el sufrimiento viene después, cuando uno dice, yo tenía que estar ahí, yo debía haber hecho esto, yo debía haberlo salvado, yo debía... Ese es el sufrimiento que nosotros empezamos a vivir porque creemos que nosotros somos responsables, creemos que si yo hubiese estado, eso ante la falta de comprensión de saber que a todos los seres humanos la fecha de regreso pues está muy bien estipulada y es perfecta. Entonces, esa distinción creo que es muy importante, Mar, conocerla poco a poco, ¿no? El sufrimiento se puede eliminar, disminuir de nuestra vida, sí, eso sí lo podemos hacer. ¿Cómo? Con la comprensión. Cuando nosotros vamos elevando el nivel de conciencia, vamos comprendiendo que hay una realidad diferente y empezamos a ver la vida de una forma distinta. La reinterpretación de los sucesos cambia precisamente el estado de la persona. Cuando yo reinterpreto aquello que me aconteció. Le voy a colocar un ejemplo muy claro, Mar. Los sabios, las personas, los maestros espirituales de grandes niveles han dicho siempre que un día, cuando la humanidad vaya evolucionando enormemente, lloraremos por los que nacen y nos alegraremos por los que parten. Wow. ¿Sí? Lloraremos por los que nacen, porque ellos dicen a través de su sabiduría, venir a este mundo, venir a este plano humano, que es un campo de experimentación, que es un campo de aprendizaje, no es nada fácil, no solamente almas que tienen un nivel de coraje, venimos acá y somos 8.000 millones de almas. Pero al momento de la trascendencia, como pasa en algunos países ya o en algunas zonas del mundo, se celebra, porque se sabe que es la liberación, se sabe que es la paz, el amor incondicional. Yo creo que en los campos de concentración nazi, los niños lo tenían instintivamente porque ellos pintaban en las paredes mariposas, mariposas rompiendo el capullo y volando. Por eso la mariposa es el símbolo del duelo, porque allí se estableció esto, los niños pintaban la mariposa como diciendo, el cuerpo es la cárcel del alma, ¿no? Cuando el cuerpo ya no está, el alma puede trascender de forma especial. Entonces, esos niveles de comprensión que no se logran al leer un libro, que no se logran al ver un programa, se logran a través del estar informando, estudiando, investigando, razonando, interiorizando, comprendiendo, evaluando todo el tiempo. Cuando lo vamos haciendo, llega un día en que el cerebro dice, ok, ya comprendí. ¿Me libra del dolor? Yo creería que no por ahora. Por ahora. Cuando digo por ahora, hago otra aclaración. A futuro, con la evolución del alma y el crecimiento y llegar a un nivel de conciencia, ese dolor sí se va a eliminar. La maestría espiritual no lleva a eso, a que ni siquiera la pérdida de un ser amado logre que un ser humano pueda llegar a perder la paz. ¿Cuánto nos falta para eso? Yo no sé, a mí me faltan 500 vidas, pero en eso trabajo todos los días. Pues ni te cuento a mí. Hablando de cárceles y de jaulas, jaula de las creencias, como bien comentas. Has mencionado que durante mucho tiempo en el libro comentas que viviste como en una jaula de creencias limitantes, que de alguna manera la primera creencia era cuando quitas una, es como dar un paso hacia adelante. Claro. ¿Qué piensas que hay que romper en estas creencias como seres humanos que tenemos en esta sociedad actual para de alguna manera encontrar paz? Y otra pregunta que va ligada a esto, ¿crees que la muerte como la vemos hoy en día en nuestra sociedad la ha inventado alguien adrede? Ay, es una muy buena pregunta, Mar, varias buenas preguntas. Le voy a ir compartiendo. Las creencias, no, el ego nuestro es un sistema de creencias.
Si nosotros llevamos la palabra ego a una interpretación que sea completamente entendible, es un sistema de creencias. Y ese sistema de creencias está nutrido de todas aquellas cosas que me puedan proteger, de aquellas cosas que me puedan salvar. Por eso el ser humano siempre está en competencia, por eso el ego siempre está en rivalidad, peleando, discutiendo, porque está en estado de supervivencia. Nosotros estamos así dándonos codazos en la vida diaria. No, yo quiero ser el mejor, yo quiero. Vivimos en una mentalidad de escasez profunda porque desconocemos que el mundo es demasiado abundante, pero demasiado, ilimitada abundancia. Pero vivimos nosotros en mentalidad de carencia. Entonces, esas creencias, todas las que nosotros tenemos, rigen la vida de las personas. Pero hay una cosa que nos permite a nosotros empezar a salirnos de ese estado de falsas creencias, Mar. Pero requiere algo que no todo el mundo está dispuesto a hacer. Y lo digo con profundo cariño y con mucho respeto por las personas que nos están viendo, pero a la inmensa mayoría de las personas les gusta repetir, más no asumir. Entonces, ¿qué significa repetir? El pastor dijo, el padre dijo, Cristian dijo, Mar dijo, Evelyn dijo. Entonces, sí, pero ¿usted qué piensa? ¿Usted se conoce? ¿Se ha observado? ¿Se ha mirado en detenimiento para ver cuál es su funcionamiento? ¿Por qué ciertas cosas me generan temor? ¿Cuáles son mis miedos? ¿Cuáles son mis temores? ¿Cuáles son mis angustias? Cuando yo empiezo ese proceso de autoconocimiento es que la vida empieza a ser diferente. Yo llevo bajo observación de mí mismo 30 años y lo digo con toda la honestidad del mundo. Desarrollé la habilidad de conocerme a mí mismo y sobre todo de autoobservarme para darme cuenta que me quita la paz, que estoy pensando, cuál es la intención que tengo, por qué mi momento de soberbia, por qué mi ego quiere hacer tal cosa. Y cuando uno aprende a conocerse y aprende a autoobservarse, aprende a regularse. Esa regulación, esa conversación conmigo, esa vida que no es la vida normal de estar en automático, que yo reacciono por cualquier cosa y voy por la vida de una forma inconsciente, llego a lugares que ni siquiera sabía que iba a ir porque me condujo fue esas grabaciones que tenemos por aquí en la mente y cuando digo llegar me refiero yo a relaciones disfuncionales, a problemas de salud, a mil cosas que en la vida nosotros experimentamos. Eso es una vida inconsciente. La vida consciente es cuando yo aprendo a reconocer y dentro de eso reconozco mis creencias. Y aparecen mis creencias. Y entonces mi creencia me muestra a mí una limitación. Las creencias son o limitaciones o algo que nos potencia. Lo que sucede es que la mente nuestra, Mar, pasa como con la mala hierba. No hay necesidad de echarle abono para que crezca. Solamente prende usted un noticiero y viene toda una descarga de un montón de cosas, malas creencias de negatividad, el dinero no crece en los árboles, la vida es dura, el sufrimiento no sé cuándo, o sea, una cantidad de programaciones que las traemos en la inmensa mayoría de los seres humanos. Entonces, cuando yo aprendo a conocer mis creencias, aprendo también a reemplazar mis creencias. Y yo las reemplazo, yo hablo conmigo todo el tiempo, Mar. Ayer estaba hablando conmigo y hablé un buen rato. ¿No? Y me tomé un café conmigo, ¿no? Donde me hablo y me digo, venga, pero ¿por qué esto? ¿Por qué esto? O sea, ¿qué es lo que está pasando? Y cuando uno logra establecer esa sana relación, empezamos nosotros a encontrar esa paz de la cual usted hacía mención hace un momento atrás. Todos los seres humanos estamos llamados a vivir en paz. Hay un eslogan que yo uso mucho para mí y la aplico en mi vida y es primero mi paz y después lo demás. Eso lo aplico en mi vida. Primero mi paz. ¿Qué me quita la paz? Que esté bajo mi control. ¿Lo identifico? ¿Lo puedo cambiar? Sí. ¿Qué me quita la paz que no está bajo mi control? Lo acepto rápidamente, con la mayor rapidez posible. Lo acepto. Acepto que no tengo el control. Acepto que no puedo cambiar a alguien. Acepto que esta realidad simplemente está ahí. Y el sufrimiento es la no aceptación de una realidad que yo estoy viviendo. Ese es el sufrimiento, cuando yo no acepto la realidad. Pero la pregunta que aparece ahí es, ¿puedo cambiar la realidad? En su mayoría de los casos, con mi respuesta es no. ¿Puedo cambiar a mi vecino, aquel que todo le parece malo, que todo es complicado, que todo... ¿Lo puedo cambiar? No. ¿Qué puedo hacerlo? Aceptar.
Dentro de eso, ¿qué puedo hacer? Colocar límites. Eso es otra cosa. Coloco límites y digo, esto no se lo permito, hasta aquí llego, y papá, y sin ningún rencor y sin ningún dolor, se genera ese restablecimiento y la tranquilidad. Pero entonces, para hacerle el resumen de esta respuesta, Mar, si yo me conozco, reconozco mis creencias, transformo mis creencias, logro poco a poco a ir saliendo de ese estado de sufrimiento en el cual, sin quererlo, ¿no? Porque nadie lo quiere. ¿Quién quiere vivir en estado de sufrimiento? Nadie, pero hemos sido programados así. Ahora, el asumir, cuando yo decía asumir, significa que me corresponde a mí liderar mi propia vida, programar mi propia mente, volverme observador de mí mismo para transformar aquellas cosas que en su momento pueden llegar a quitarme la paz. Había una segunda parte de la pregunta y era si crees que la muerte tal como la vemos en esta sociedad, ¿recuerdas? Es una invención de alguien o a algo le interesa que se mantenga. Ah, hay muchas cosas que de buena fe, supongo yo, se han hecho a lo largo del tiempo, pero que han causado mucho sufrimiento. Nosotros de lo que hablamos, de saber que la muerte no existe, esto se ha sabido siempre, de Claro, siempre, por eso a través de la historia, de alguna manera, si echas marcha atrás, te das cuenta de que esto se sabía de siempre. de siempre. ¡Qué momento! Uno mira, Mar, le voy a colocar un ejemplo, digamos, el tema de la reencarnación, que es un tema que eh, retomo mis palabras de hace un rato atrás. Yo no hablo de la reencarnación desde la fe, la hablo desde la evidencia y la evidencia está. ¿No? La evidencia es contundente. La Universidad de Virginia tiene un departamento donde hay archivos de todas las evidencias que hay que dejó el doctor Stevenson y que luego el doctor Tucker continuó con ese proceso de investigación. Pero en la época del emperador Constantino con su madre Helena, retiran de las Sagradas Escrituras la parte donde hablaban de la reencarnación porque eso les quitaba poder, Sí, señor. ¿sí? Les quitaba poder. Y al quitarles poder, ellos perdían la intermediación. A través de mí usted llega a Dios. ¿No? Usted tiene que pasar a través de esto. Entonces eliminan, eso según los estudios, eso lo dice Brian Weiss en uno de sus libros, de la religión comparada. Son estudios universitarios, profesionales, académicos. Muestra también que hay más de 350 errores de transcripción de las Sagradas Escrituras a hoy. Es decir, que ha venido siendo, voy a suponer, de buena intención, manipulada por equivocación que han llevado al ser humano al sufrimiento, como es el caso del infierno. El pecado. ¿Qué es el pecado? Pecado significa error. Eso es lo que significa la palabra pecado. ¿Hay alguien en este plano humano que no se equivoque? Todos. Pecado significa error, pero la palabra pecado tiene una connotación negativa bajo la mirada religiosa. Pecado significa infierno, condenación. Yo he estado con personas, Mar, que están cerca de dar el pasito, a horas de dar el pasito de su trascendencia, y precisamente me han llamado a mí, cosa que me sorprendió, en un par de casos, que la persona que está convaleciente dice, yo quiero hablar con este señor, yo le he escuchado hablar, y cuando hay un llamado de estos, yo voy y acudo, cancelo lo que tenga, si tengo que cancelar el programa del día, lo cancelo y me voy porque eso es una cosa urgente e importante. ¿Y con qué me encuentro? Con una persona con temor a que al otro lado le esté esperando un señor de barba, con una tenaza en medio de un montón de llamas. Esa es la consecuencia de la religión, ¿cierto? Que yo respeto y que vuelvo y repito, supongo que en ese momento el único medio para regular la voluntad humana era esa. ¿Sí? Y mire que ahí y el derecho se unen, ¿no? Porque el derecho precisamente lo que hace es regular el comportamiento de los seres humanos bajo unas normas que llamamos leyes para poder vivir tener una convivencia. Y ellos tal vez hicieron lo mismo, solamente que lo hicieron a través del miedo. Lo que está pasando hoy es que lo estamos haciendo a través del amor. Nos crearon un Dios que si yo me equivoco me manda para la luna, ¿no? Y bueno, o algo más abajito, o algo más abajito, porque nos crearon la imagen de un Dios castigador, un Dios que me da libre albedrío, pero que me castiga si me equivoco. Eso es una contradicción lógica. Cualquier persona dice, ¿cómo así? Dios nos da libre albedrío, pero si me equivoco me manda al infierno. Yo no entiendo, no, yo tampoco.
porque es que el Dios en el que yo creo no es un Dios castigador, es un Dios de amor, que me dice, equivóquese, pero aprenda. Señor, ¿y cómo aprendo? Pues viva la experiencia que usted causó en la vida de otro, usted mismo, para que la entienda. Ah, entonces aparece una ley como la ley del karma, causa. Sí, ok, perfecto. Por eso todo lo que llega a la vida de uno, que yo he tenido que convivir con eso, yo digo, bueno, alguna cosa estoy compensando con la experiencia que estoy viviendo. Entonces, todos esos mecanismos que se crearon en su momento generaron afectación. Hoy, poco a poco, vamos viendo una luz completamente diferente. En relación a la muerte, Mar, yo creo que eso ha sido parte también, porque con esto que yo estoy diciendo, estaríamos hablando de que la muerte sería el final de la existencia según la mirada antigua, ¿no? Esa mirada vieja. Lo que pasa es que también hay una cosa que hay que notar. Ellos no tenían redes sociales en ese tiempo. No contaban con mi astucia. No, porque es que nosotros hoy escuchamos un testimonio en México, en España, en Argentina, en Brasil, ¿no? Y poco a poco la gente va saliendo de ese miedo de querer compartir. O sea, los tiempos son perfectos, todo es perfecto. Yo lo único que noto es, supongo que todo lo que se hizo muy bien intencionado, solamente que el resultado no fue muy bueno. Porque la humanidad, uno diría, hemos llegado a la luna, pero no hemos descubierto el cómo sufrir menos. Todavía no lo hemos descubierto, pero ya fuimos a la luna, encontramos vacunas, mil cosas, pero estamos en el proceso de crecimiento y evolución en este tiempo que nos correspondió vivir. ¿Viste algo volviendo de nuevo al dolor de las personas en los ojos de la gente que sufre el duelo que te hizo pensar de alguna manera, tengo que demostrar que la muerte no existe? ¿Fue como una bandera personal o fue algo única y exclusivamente como ejemplo de ese padre que has tenido tan maravilloso? Mar, yo creo que nosotros cuando miramos atrás entendemos por qué hacemos lo que hacemos. Antes no. Mirar hacia adelante, yo no sé hacia dónde voy. Yo creo saber hacia dónde voy, pero yo no sé hacia dónde voy. Yo no sé el destino cómo me va llevando. Cuando yo miro mi vida hacia atrás, creo con total certeza para mi vida que es como si Dios me hubiese llevado en un proceso donde yo voy entendiendo de menos a más muchas cosas y el momento de compartir lo que uno entiende llega. O sea, no fue un propósito de mi vida en algún momento decir voy a demostrar no. Es más, el día que hice la primera grabación, que fue la que hice hace 5 años, que titulé ¿Qué sucede después de morir? Yo duré una semana pensándolo. Lo hago, no lo hago, si lo hago, no lo hago, lo hago, no lo hago. Me van a tildar de loco. En ese momento, hace 5 años atrás, ese tema era menos todavía, menos todavía. Hizo una explosión cuando vino ese momento de terror de la humanidad. Y yo no, sin ningún propósito, ¿qué propósito podía tener yo cuando simplemente hice un video? ¿Y por qué lo hice? Lo hice por una razón, porque uno de mis buenos amigos de la vida acababa de fallecer en España, en una ciudad que se llama Ciudad Real, ¿Sí? cerca de Madrid. Él era médico pediatra de mi ciudad, Héctor Garrido Vecino, que yo lo nombro en el libro, mi amigo. Él había estado en mi casa 2, 3 meses antes cuando él trasciende y aparece la noticia, como era de mi ciudad, pues apareció en el noticiero de mi ciudad. ¿No? Primer santandereano, mi tierra se llama Santander, es primer santandereano que fallece, médico pediatra. Yo, ¿cómo así? Entro a las redes sociales, veo a su esposa, sobre todo a su hijo, en un profundo estado de sufrimiento, de pelea con la vida, un hombre maravilloso, y no maravilloso porque haya trascendido. Hay gente que trasciende y hizo fechorías y cosas y uno dice, bueno, es su proceso de evolución y aprendizaje, pero no es que se le vaya a extrañar mucho de pronto, ¿no? Pero a esta persona sí, era una persona llena de amor, de cariño. Cuando vi esto, ¿qué dije yo? Yo sé algo, yo conozco algo, lo voy a compartir. Hice un video. Eso fue lo que yo hice. Al lado de donde yo estaba viviendo, una casa campestre que teníamos, había un lago. Puse un teléfono con mal internet, con mal todo. Hice el video, pasó así, aconteció, llevaba 200 visitas, 190 eran de mi papá, ¿no? Las otras 10 por ahí mi esposa y mi hija y ya, y ya. Y pasó así, yo seguí haciendo lo que seguía haciendo porque llevo 30 años como conferencista.
Entonces yo seguí haciendo lo que sabía hacer en medio de ese encerramiento que teníamos y un día después, un año después, empiezan a pasar cosas y es que la gente me empieza a escribir, me empieza a decir, oiga señor, ¿usted me puede compartir el libro que usted dijo en el video? Y yo, ¿cuál video? Ese video que usted grabó y voy y miro, yo no me acordaba ni que había dado un teléfono, que había dicho nada. Entonces, esto para contarle a Mari y responderle que cuando yo veo esto y veo lo que hoy ha pasado y veo lo que hoy está aconteciendo, que le doy gracias a Dios, yo no me atribuyo un solo segundo ni un solo milímetro de absolutamente nada, solo doy gracias. Esa es mi forma de vida, solo doy gracias por todo, absolutamente por todo. O sea, le doy gracias a Dios por darme esa posibilidad de servir. Pero cuando me miro mi vida atrás, yo digo, esta inquietud empezó muy temprana edad. Yo empecé a investigar, empecé a estudiar. Si algo me puedo definir a mí mismo es como un buen estudiante, un buen investigador, una persona curiosa. Amo los libros, me relaciono con ellos todo el tiempo. Y simplemente la vida me fue llevando y cuando hubo un momento especial en que lo que yo había aprendido era el momento de compartirlo, sin darme cuenta también lo hice. Entonces, por eso digo que cuando uno mira atrás, uno dice, ah, esto es una cadena, como decía Steve Jobs. No sé si ustedes recuerden Sí, un claro. video clásico de Steve Jobs, él lo explicaba de esa forma y así lo veo yo también. O sea, mirado hacia atrás, la mirada hacia atrás, uno entiende por qué pasa. Mirado hacia adelante, ah, yo no sé por qué estoy haciendo hoy lo que estoy haciendo, aprendiendo, no sé a dónde va a continuar esta película, pero creo que son planes de Dios y planes del alma, que cuando se empiezan a cumplir, pues trae muchas bendiciones sobre todo en relación al poder vivir diferente, que ese es mi propósito. Hablamos del antes, de la ahora, del después, y comentabas antes que cuando la muerte llega, la vida empieza. Así es. Eh, de alguna manera, entonces uno tiene que vivir, mira, o sea, sabiendo lo que ha hecho en el pasado y con una proyección, porque ¿cómo es esto de vivir el ahora y de qué manera se puede poner en marcha? Eso es una frase que últimamente escucho por todas partes. Hay que vivir el ahora, hay que vivir el ahora, el presente. Pero uno puede vivir el ahora y hacer una especie de proyección. Sí, sí, nosotros, el hecho del vivir el ahora en mi concepto, esa es simplemente mi mirada, no quiere decir que no tengamos unos planes. Lo que quiere decir es que simplemente anticipadamente aceptamos los resultados, que es diferente. El apego, nosotros tenemos apego, nosotros tenemos, deseo y apego son sinónimos. ¿Sí? Yo tengo un deseo, un apego. Uno siempre desea lo que no tiene. Cierto, es por eso es un deseo. Por eso es un deseo. Siempre deseamos lo que no tenemos. ¿Vamos a llegar a tener todo lo que deseamos? Tal vez sí, tal vez no. Tal vez algunas cosas sí, algunas cosas no. ¿Cierto? Cuando yo me quedo con ese no de aquellas cosas que yo deseo, pero que no se dan, se genera un nivel de frustración. ¿No? Yo debí haber nacido en, mi pareja debió haber sido no sé quién. Bueno, una cantidad de preguntas y nos quedamos en ese estado profundo de sufrimiento. Vivir el ahora, en mi concepto, mi papá vive en el ahora y él no se da cuenta. Es una cosa muy curiosa. Nunca le he escuchado un plan de vida, pero él sí omite lo que yo le estoy diciendo aquí, que en el sentido de que yo me visualizo, yo digo, bueno, yo quiero construir esto, quiero escribir el otro libro ahora, bueno, como una pequeña proyección humana, con el entendimiento de que si no pasa, no pasa nada. Si eso no sucede, no pasa nada, a mí no me genera sufrimiento. Mi papá no, mi papá vive en un aquí y ahora eterno. Y ese ha sido, y primera vez que cuento esto y hablo de mi papá y mi mamá, porque mi mamá tenía exceso de futuro y mi papá exceso de presente. Y lo tienen. Mi mamá le preocupa lo que va a pasar en 20 años y tiene 80 y algo. ¿Sí? Y mi papá no le preocupa lo que pase mañana. Cero. Entonces nunca hubo de parte de él una planeación ni de mi mamá la capacidad de agradecer lo que ya estaba. Entonces, cuando yo los miro a ellos, yo digo, aquí hay ejemplos claros de que nosotros podemos vivir de una forma consciente. Entonces, cuando yo digo vivir el ahora, significa la comprensión total que el futuro es una ilusión, al igual que el pasado. ¿Sí? El pasado ya pasó. Cuando lo traigo al presente, se me vuelve presente, un recuerdo.
Hace 10 años me separé, hace 15 años me separé. Y de pronto veo a la persona venir ahí caminando en Madrid, en algún lado, en el Parque del Retiro, qué sé yo, y la veo venir por allá. Inmediatamente viene el pasado y me toma el presente. Y entonces el recuerdo puede ser maravilloso o puede ser desastroso. Lo único cierto es que me afecta en ese momento mi vida. Ese es el presente que estoy viviendo. Ese es el ahora. Por eso la depresión, que es un exceso de pasado, cuando viene a mi presente se me convierte en el ahora. Y lo mismo pasa con el futuro. Nosotros sufrimos por lo que no ha sucedido, por lo que no ha acontecido, pero cuando llega a mi mente, eso que me preocupa, ese futuro se me vuelve presente. Vivir en el presente significa estar aquí y ahora. Por eso la meditación es tan importante porque nos ayuda a nosotros a entrenar la mente. La En- felicidad es un entrenamiento, Mar. Y cuando hablo de felicidad, si usted me preguntara, ¿usted es feliz? Yo le diría no, ¿no? No, porque el concepto mío de felicidad fue el que aprendí y en el que trabajo. Soy parcialmente feliz, pero no feliz absoluto, porque la felicidad según la meta que establecen los maestros y que yo la asumo, que creía que no era posible hace 30 años atrás, ellos decían, cuando lo escuché por primera vez, felicidad igual cero sufrimiento. Yo decía, imposible, imposible. Eso no es posible, dejar de sufrir es imposible. O sea, yo voy a dejar de sufrir si se me muere mi mamá, mi papá, imposible. Hoy, 30 años después, digo, posible. Y no solamente posible, lo he vivido. Y si había una meta de 1 a 100 en el estado de sufrimiento de cosas que me quitaban a mí el sufrimiento, voy en el 50. Me falta el otro 50 que es el más difícil, ¿no? El más duro, el más complicado. Pero había muchas cosas que antes me quitaban la paz. Hoy ya no. Hoy ya no. Ya no pasa nada con eso porque lo he venido procesando, ¿no? Entonces, hay muchas herramientas que nos ayudan a nosotros a vivir el presente, un presente con gratitud, un presente con agradecimiento. Ah, llegó un recuerdo. Yo tengo la posibilidad de administrarlo, dejarlo pasar o dejarlo que se ancle en mi cabeza y me dañe el día y me genera una afectación en el día. Entonces, todo eso es un entrenamiento que nosotros nos vamos dando, pero aprender a vivir el presente, el ahora, es una maravilla. Y vivir consciente, que creo yo que es el mejor regalo que nos podemos dar. Un paréntesis, durante la conversación que tenemos hasta ahora has nombrado en varias ocasiones nuestro país, España. Tienes un lazo, Muy cercano con su país. además, Muy buenos amigos, muchas personas queridas, el prólogo lo escribió además un español, ¿no? Como es un español. mucha, Sí. un buen escritor y Alex Rovira, sí. Que ese es otro de los regalos, porque yo no, yo admiro a Alex Rovira por su manera de comunicación, su forma de escribir. Y un día lo invito al canal porque quería entrevistarlo y él me dice, antes de que me diga algo, yo le quiero decir algo. Yo dije, ¿qué me irá a decir? Yo lo primero que pensé es, ¿quién sabe qué me irá a decir? Me dijo, admiro tu trabajo, eres ta, 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 ta. Y me di, bueno, tantas cosas bonitas y llega y me dice, ¿y escribiste ya un libro? Le dije, no, señor, estoy en eso. Me dice, quiero que me permitas escribir el prólogo, un libro que no existía y él ya amorosa y generosamente me dijo, quiero escribir el prólogo. Yo le dije, claro, por supuesto que sí. Y hoy tenemos un grado bonito de amistad con Alex. muy bien. Bueno, sigamos. Otra de las preguntas, ¿cuál sería o cómo es el cambio que uno puede producir en la vida si dejamos o nos concienciamos de que realmente la muerte no existe? ¿El cambio es abrumador? ¿Ahí cesan nuestros miedos o nuestros grandes miedos? Yo creería que sí, Mar. No sé si me quería decir algo más. Es que el miedo en la vida es un miedo que todo el mundo tiene y yo creo, tengo la sensación de que el miedo parte precisamente del miedo a la muerte, de la desaparición, de que ya no vamos a ver a los nuestros. Mar, cuando nosotros vivimos con ese miedo, ya estamos viviendo la experiencia que tanto tememos. Ujú. Porque vivir con miedo es muy complejo. Y sobre todo con el miedo a la muerte.
Ayer me escribió una persona precisamente que me dice, cada vez que pienso en la muerte, vomito, me da esto, papá. ¿Y cada cuánto le da? Todo el tiempo. Es decir, se está muriendo. ¿Eh? Cuando nosotros no comprendemos algunas cosas, vivimos en estado de miedo. Lo primero que vamos a comprender, por eso yo decía hace un ratito atrás, la información está, pero no todo el mundo tiene tiempo para buscarla o no tiene el interés. Los seres humanos en su mayoría no queremos asumir el conocimiento de algo que es tan importante y que nadie se va a librar de vivir. Ninguna persona se libra de vivir esta experiencia. Entonces yo empiezo a investigar y empiezo a encontrarme, la reencarnación existe. Y empiezo a estudiarla, realmente a estudiarla, a investigarla y digo, ¿cómo así? O sea, esta no es la única vida que yo he tenido. No. O sea que tendré más, claro. Y empiezo a entender que la muerte es un acto natural. Todo lo que nace muere. Todo lo que nace muere. El alma no, porque el alma ya es. Nosotros somos alma. Pero humanamente hablando, cuando empezamos a mirarlo, le voy a colocar un ejemplo y yo ofrezco disculpas de antemano si no lo sé compartir bien, Mar, a la comunidad que ustedes tienen. Y es cuando uno se encuentra a alguien en la calle y le dice, oiga, fulano de tal se murió. Y la respuesta del otro, no puede ser, yo ayer lo vi. Y cuando yo digo, ¿y qué tiene que ver una cosa con la otra? Ayer lo vi, estaba vivo, hoy ya está muerto. Sí, yo recuerdo un día que a mí se me dañó un computador y lo llevo donde el técnico y yo le dije, y esto suena loco, pero yo me sentí ofendido con esa vez que ese señor me dijo eso. Le dije, mire, estaba trabajando y se me dañó. Y llega y me dice, por lo regular las cosas se dañan cuando están buenas, me dijo. Y yo, wow, un tipo muy inteligente, pero muy duro para hablar, ¿no? Me lo dijo hace mucho tiempo atrás, pero así, sarcástico. Pues la muerte pasa lo mismo. Nosotros estamos hoy y en 10 minutos no. ¿Cuántos cantantes están en una tarima presentando su show, disfrutándolo, ¡pam! Y cayeron fulminados? Ujú. O sea, la muerte es un acto natural. Es un acto natural. Perderle el miedo a la muerte, la única manera es elevando el nivel de conciencia, no hay otra. O sea, para mí la solución de todos los problemas, Mar, es elevar el nivel de conciencia. Todos. Todos los problemas que nosotros vivimos son interpretaciones equivocadas de lo que está aconteciendo, como la muerte. La interpretación de la muerte normalmente es murió, desapareció. Falso. Nadie desapareció. Tal vez desapareció ante sus ojos, ante los míos, pero ante la realidad del mundo espiritual no ha desaparecido, está más vivo que nunca, ¿no? Entonces es el cambio de interpretación producto del cambio de paradigma, pero eso requiere del cambio de información y el cambio de información requiere de tiempo de investigación y estudio, pero como no tenemos tiempo porque vivimos tan distraídos. O sea, hay tantas cosas para que la gente se distraiga que cuando llega un sacudón muy fuerte en la vida, que es la pérdida de un ser amado, ahí en ese momento ya no importa si juega Real Madrid con el Barça a la final, no importa si estamos en la Copa Mundo, no importa. Ese momento, el mundo se acabó. Y nos lleva a buscar preguntas. Y el que pregunta y busca, encuentra respuestas. Y las respuestas nos llevan a vivir de una forma distinta, pero requiere eso, Mar. Yo le digo siempre a las personas cuando me escuchan, no crean lo que yo digo. Este tipo está loco, bienvenida a la apreciación. La reencarnación no existe, el tipo es un demente, bienvenida a la apreciación. Pero ¿por qué no se toma el tiempo y investiga y coloca en un buscador Ian Stevenson, Universidad de Virginia, compra los libros y se los estudia y mira si esto es real o no real y empieza a investigar? Y entonces uno empieza a descubrir una realidad diferente. Pero eso no se puede hacer. Yo no puedo sacar músculo por mi esposa que no va al gimnasio. Tengo que ir yo. Y tiene que ir ella. ¿Sí? Entonces, ese es el tiempo de hoy. El tiempo de hoy es asumir la responsabilidad de mi vida y asumir la responsabilidad de mi felicidad. Eh, en tu libro, que como bien nos has dicho, no se basa solo en la fe religiosa, sino en evidencias y en testimonios, muchos ECMs y todos estos relatos que has recopilado, supongo que habrá alguno
que de alguna manera te haya reflejado todo eso que has ido resumiendo y cogiendo como esencia. Eso uno. Y dentro de esta misma pregunta, ¿Cristian Argüello Gómez ha tenido alguna experiencia que podríamos llamar paranormal? Yo creo que sí, Mar, pero no a nivel de CM, no a nivel... Experiencias espirituales, yo creo que todo el tiempo. Lo siento así. Yo me siento muy bien acompañado espiritualmente, me siento muy protegido espiritualmente. Siento la presencia del mundo angelical en mi vida permanentemente. Me pasan muchas cosas que yo digo, gracias porque ya entendí, cosas que me suceden. Ya no peleo con tantas cosas que van aconteciendo. Ejemplo, que el carro o el vehículo o el coche, como dicen ustedes en España, se pinchó una llanta, se desinfló. Y antes era, pero no sé cuándo, pero yo que iba con tanto afán. Hoy yo digo, no sé de qué me está previniendo la vida, pero mientras tanto solucionemos esto. No me correspondía llegar a tal hora, a tal cita, porque no sé qué hubiera pasado en el camino. Tal vez esto me está previniendo. Porque este mismo ejemplo que yo le estoy colocando, lo he vivido muchísimas veces en mi vida. Me he dado cuenta muchas veces que todo está perfectamente ligado. Nosotros tenemos, yo no sé si ustedes lo crean, yo creo, creo que sí, en los ángeles, creo en el acompañamiento, las leyes del universo nos hablan una de las leyes de la advertencia y la ley de la oportunidad, que son dos leyes bellísimas. La ley de la advertencia es eso que yo estoy diciendo, cómo el mundo angelical hace algo para que a usted no le pase lo que no le corresponde. Lo que le corresponde no pueden hacer nada. Si a mí me corresponde vivir una experiencia difícil, ellos de su observación dicen, no se puede librar de esa experiencia porque lo necesita para su nivel evolutivo, pero esta no está dentro de los planes, entonces buscan la manera de cómo desviarnos de eso que podía llegar a acontecer de alguna manera para que no lo vivamos. Y lo otro es la ley de la oportunidad que también el mundo angelical se manifiesta. Crean todo perfecto para que nosotros lo aprovechemos, para que nosotros podamos tomarlo. En el caso mío, esas son las experiencias espirituales que yo vivo. Si uno dice algo raro, pues sí, yo siento cuando se sientan en la cama o siento cuando pasan estas cosas. Ya aprendí a convivir con eso sin ningún problema, ¿no? Algunas veces me despierto y digo, ay, dejen dormir, que estoy cansado, ya". Y sigo, duerme conmigo, comparte mi vida conmigo, una mujer que tiene una capacidad enorme, ella tiene una capacidad, una sensibilidad, sí, ella es terapeuta, practica en su vida esa conexión espiritual todo el tiempo. Ella no lo reconoce. Bueno, no lo reconoce, no. No lo ha querido divulgar, pero ella trae mensajes, al igual que ustedes en Clínica de Medium, hacen esa linda labor. Ella lo hace, porque en consulta terapéutica muchas veces y en seminarios o que yo he estado con ella, pasa. Aquí hay una persona, bla, 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 y se ven momentos lindos. No le ha nacido, pues, como tal, se quedan, lo utiliza este recurso cuando está haciendo un acompañamiento terapéutico, pero hasta ahí, pero no como medium, sino la terapia, una terapia espiritual. Y en relación al caso, se lo cuento rápidamente, Mar, un chico bueno, un día cualquiera, me llega un mensaje a Telegram, estaba escrito de una forma que me llama la atención, alguien me estaba contando que había vivido una experiencia, estoy hablándole hace 4 años, que una experiencia espiritual, papá, y yo digo, ¿quién es? Entonces le digo, ¿usted cuántos años tiene? Me dice 10 o 12 años, no recuerdo exactamente, 10 o 12 años, pero no pasaba de ahí. Y yo le digo, ¿y usted está con su mamá? Me dice, sí. Le dije, ¿lo puedo llamar? Me dijo, sí. Me conecté y le escuché dos, tres cositas. Le dije, ¿me acepta una entrevista? Me dijo, claro. Por eso lo llamo, porque quiero contar mi experiencia. Este chico está en su casa. En el libro está ahí, es la historia de Isaí. Isaí Josafet, creo que es el segundo nombre. Y él dice, estoy en mi casa, cuando de pronto alguien toca el timbre, yo abro la puerta, preguntan por alguien, ese alguien no vive ahí, yo le digo, él me dice, yo le digo, aquí no vive, cierro la puerta, la persona se va, regresa, luego y vuelve y hace el mismo ejercicio, eh,
Y cuando me doy cuenta, este hombre tiene un arma en la mano, dispara. El primer disparo fue para el niño, que fue en su cabecita. Él tiene una cicatriz enorme que la vi personalmente porque fui a México después a conocerlo. Cae ahí y el segundo disparo fue para su papá. Lo que quiero decir con esto es que él no supo que a su papá también le habían disparado. El niño cayó inconsciente y ya. Cuando se despierta después de todo ese proceso, unidad de cuidados intensivos, cirugías, todo, él va saliendo de la clínica y lo primero que dice es, ¿dónde está mi papá? Y las enfermeras y todo el mundo queda sorprendido, le traen una persona de psicología para acompañar al niño y poderle decir que su papá está muerto. Y el niño dice, no es posible, él estuvo todo el tiempo conmigo acá. Me tomaba la mano, me hablaba, conversaba conmigo, le mandaba mensajes a mi mamá, mensajes que él le dio a su hijo y su hijo se las daba a su mamá. ¿No? Días antes de salir de la clínica, cuando él ya vuelve en sí, cuando ya otra vez está, vive experiencias como de ir a ver a su tía, que está en un balneario con su familia, vive todo eso y le dice, mamá, mi tía estaba así en tal parte, no sé cuándo, no sé, mi amor, y llaman a la tía, o sea, a su hermana, le dice, oiga, hermana, mi Isaí está diciendo esto y esto y esto. Dijo, sí, es cierto tal como él lo describe, o sea, al mismo tiempo que el niño estaba acostado en una unidad de cuidados intensivos, su alma estaba paseando, viviendo experiencias, la conversación con su papá le decía, vámonos, vámonos, vámonos los dos, y el niño le decía, un encuentro de almas, ¿no? Que es maravilloso, el niño le decía, papá, no puedo dejar sola a mi mamá, yo no puedo dejarla, esa entrevista es lindo verla. ¿Por qué me gusta tanto esa? Porque todas han sido muy buenas y todas son maravillosas, porque es un niño que no tiene ningún tipo de contaminación, no se ha leído ningún libro, no ha escuchado absolutamente nada de esto, y cuenta, o sea, que tiene esa parte genuina y honesta de poder decir lo que experimentó y lo que vivió. Entonces, para mí esa entrevista es muy importante porque pues es la experiencia de una personita muy joven. Tan es así, Mar, que yo fui hasta Ciudad de México, le di un abrazo, compartimos juntos una tarde y fue maravilloso. Siempre lo recuerdo y siempre pues lo llevo en el corazón porque fue una historia muy linda, un testimonio muy bonito. Lo es y es un tema, es un caso que a mí me encantó y me pone los pelos de punta que lo cuentes, la verdad. Aquí decimos en España eso, me pongo los pelos de Sí, punta, o chinita, o se dice, ¿no? Bueno, la verdad es que hay tantos casos que has tocado, Cristian, que son muchos. Son quizá no muchos años con el canal, no demasiados, pero muchísimos casos muy interesantes y muy intensa la labor y muy intensa tu vida. ¿Sientes ese peso y responsabilidad para contigo? ¿Lo llevas? sí. Pues la responsabilidad siempre la he sentido, pero es una responsabilidad amorosa, no la responsabilidad que pesa, sino la responsabilidad de saber que lo que se está haciendo contribuye y que se hace de buena manera. Yo hago programa todos los días ininterrumpidamente. Cuando hablo de eso, bueno, eso tiene fecha también de caducidad, que es ahora el 5 de agosto de este año, si Dios me lo permite llegar. Ahí haré unos pequeños cambios porque lo necesito hacer. Pero sí, sí, ahí yo cumplo 60 años ese día, 5 de agosto, y yo dije, voy a hacer el programa durante 5 años sin parar. ¿Sí? Ha habido un día o 2 días en esos 5 años que porque el invitado no se pudo conectar o alguna cosa así, que ha sido mínimo, mínimo. Pero lo que es 24 de diciembre, 25, que son fechas para mí importantes de acompañar a las personas, 31 de diciembre, primero, Semana Santa, mi cumpleaños, el cumpleaños de mis hijos, de mis nietos, o sea, siempre he estado ahí y por lo regular en vivo. El 99% de los programas son en vivo. Solamente cuando viajo es que tengo que dejar obligadamente algo listo, pero el resto siempre he estado ahí. Y la responsabilidad, claro, yo he sentido el apoyo que el canal le ha dado a muchas personas en sus procesos. Y esa es la razón por la cual convierto esa responsabilidad en amor, donde yo digo, lo que estamos haciendo sirve, ayuda, tiene un propósito, ¿no? No se trata de hacer
algo, digamos, a veces me decían a mí, Cristian, pero es que su canal ya tiene 1 millón y algo de suscriptores. ¿Usted qué ha hecho para que eso pase? Yo le respondo, caso. Eso es lo único que yo he hecho, caso. Yo siento de arriba ese llamado y lo que hago es caso. ¿Y caso qué significa? Tratar simplemente de que a través de lo que se hace, la vida de alguien pueda ser mejor. La vida, no sé cuántos miles, pero son miles de personas, Mar, que escriben. Y que yo cuando leo eso, yo digo, estoy cansado, llevo tiempo sin descansar, necesito descanso, leo y se me quitó el cansancio. Y yo digo, seguimos, vamos a continuar. Entonces, es una bendición. Yo vivo, yo creo que el ser más agradecido por todo lo que ha pasado acá soy yo. O sea, qué dicha mayor puede tener un ser humano que ayudar a otro que lo necesita. Y sobre todo cuando no lo conoce. ¿Yo qué puedo esperar de una persona que yo no conozco? Nada. Yo no espero absolutamente nada. De eso se encarga Dios, ¿no? Yo no estoy esperando nada. Yo simplemente hago lo que tengo que hacer. Pero cada vez que eso sucede, que es todo el tiempo, que es todos los días, ¿no? Yo digo, qué maravilla, o sea, si esto fue un pacto de almas, si esto fue acordado con el jefe y todo, vuelvo y lo firmo para la siguiente, o sea, me encanta poder hacerlo y sobre todo a mí también me ha ayudado mucho a ver la vida de una forma diferente. Sigo con equivocaciones y errores, pero poco a poco vamos corrigiendo. ¿Y qué es lo que va a cambiar a partir de agosto? Exactamente. Voy a disminuir el tiempo, ya no vamos a tener 7 días a la semana, ¿no? 7 días, uno diario, un programa. Por ahora vamos en 5, vamos a tener 2 días en el cual me los voy a tomar para mí, día domingo y estoy mirando qué otro día, para compartir, ¿no? Yo llevo 5 años diciéndole, hay un almuerzo a tal lado, no puedo ir. Hay tal cosa, papá, no puedo ir. O no, elijo no ir, no es que no pueda, elijo no ir, quiero quedarme en el canal. Está el cumpleaños de su papá, llegó tarde, ¿no? No puedo llegar a la hora, ¿qué hay tal? No, no puedo. ¿Sí? Porque tengo un compromiso que es sagrado para mí. Para mí eso es un momento sagrado. El poder estar con la comunidad, con las personas, es sagrado. Y lo trabajo de esa manera y lo agradezco aquí de esa manera. Es sagrado para mí porque sé que a alguien se le puede ayudar, que alguien puede encontrar el mensaje, que alguien puede encontrar una respuesta. Entonces, esos 2 días, creo que ya es un buen momento. He dicho que 3 hasta todo el tiempo, ahora voy en 2. Pero eso es parte como de los planes. También necesito el tiempo para estudiar, para escribir, para hacer muchas cosas, porque el canal demanda todo el día, Mar, todo el día, ¿Hay un todo el segundo día. libro para salir? Sí, sí, estoy empezando a trabajar algo creo que se va a llamar ¿Cómo entender que todo está bien cuando todo se ve mal? Mm. Y quiero dedicar a trabajar en eso. No es fácil cuando, bueno, igual el otro libro, le voy a contar un poquito a Evelyn y a Mar. 4 de la mañana yo estaba levantado todos los días de 4 a 8 de la mañana y así duré meses para escribir ese libro. Porque es que un libro cuando está terminado leerlo es fácil, pero quien ha escrito un libro sabe que escribirlo no es fácil, no es fácil. Donde uno se asegure que la persona está comprendiendo. Yo trato de utilizar un lenguaje que las personas comprendan. No, si me pongo a utilizar lenguajes que uno dice, el libro es muy profundo, es profundísimo. ¿Qué entendió? Nada, pero es profundo. No, yo no quiero un libro profundo. Yo quiero lo que trato siempre es de que sea un mensaje claro, que sea sencillo, porque la vida es clara y sencilla. A veces nos enredamos muchos y a veces nosotros en la espiritualidad igual yo hago parte de esa confusión, ¿no? Porque abro las puertas para que las personas cuenten muchas cosas o hablamos de muchas cosas y a veces nos enredamos mucho, Mar y Evelyn, y decimos nosotros la vida paralela, ¿cuántas dimensiones hay? ¿Cuántos niveles hay? Sí, perfecto, pero ¿por qué no se encarga por ahora de llevarse bien con su marido? Empecemos por ahí. Muy ¿Cierto? O sea, tenemos el deseo de saber y qué va a pasar a futuro, si viene un meteorito y va a destruir la Tierra, si Putin no sé qué control, o sea, nos distraemos mucho y otra vez se nos olvida que hay que trabajar internamente. Entonces, ese libro que yo aspiro que este año esté,
porque lo tengo en la cabeza. Lo mío solamente es sentarme sin interrupciones 4 o 5 meses, todos los días, el libro está en mi cabeza. Lo tengo perfectamente claro aquí en mi cabeza. Es cuestión de bajarlo y materializarlo y que haga su trabajo, ¿no? Cada libro tiene un propósito y bueno, gracias a Dios la muerte no existe, ha llegado a muchas personas y eso me da mucha paz, saber que cumple su función. Bueno, estamos ya en los últimos minutos. Sabemos que tienes que entrar al canal y no te queremos entretener tampoco demasiado, aunque ya sabes que estaríamos preguntando continuamente, por supuesto. Y yo te emplazo desde aquí y lo hago así ahora que estamos todavía grabando para que en alguna otra ocasión podamos hacerte una segunda parte de esta entrevista y con y sin libro, por supuesto. Pero antes sí que me gustaría preguntarte una cosa y dar paso a ver si Eve quiere también preguntar. Claro que sí, Y es ¿cómo ora Cristian Argüello? Yo sé que meditas, has comentado que sí. la meditación es importante en tu vida, pero ¿y la oración? ¿Crees, Cristian, Para que la mí, oración es potente? sí, para mí la oración, yo doy gracias todo el tiempo y esa es mi mayor oración, Mar. Creo que la gratitud, creo que el estar permanentemente en esa conexión, eh, yo no digo nada que yo no haga, o sea, yo no le voy a decir a usted, yo duro orando 2, 3 horas al día, no es cierto, pero yo duro agradeciendo desde que me levanto hasta que me acuesto, pero conscientemente, con sentimiento, con Muy el sentir. madrugador, por cierto. Señora. Muy madrugador. Es que en relación a España eso es una diferencia, ¿no? Ustedes son muy trasnochadores y nosotros no. Nosotros, porque nosotros no tenemos estaciones. En Colombia una persona normalmente se acuesta entre las 9 y las 10 de la noche. Yo vivo en una zona rural donde hay mucha arborización, donde perfectamente a las 8 de la noche o 9 por tarde uno puede estar acostado. ¿No? Y entonces uno se levanta, está acostumbrado a unas 8 horitas de descanso que es completamente diferente. Entonces mi forma de orar, Mar, es ser consciente, dar gracias todo el tiempo. Ah, si a mí me colocaran unas cámaras aquí y ustedes pudieran ver allá la grabación, me escucharan diciendo solo aquí, gracias Dios, gracias Padre, todo el tiempo. Solo. No, no soy, y lo digo no como crítica ni mucho menos, sino simplemente como comentario salido. No soy de los que voy a un restaurante, levanto un plato y lo pongo al cielo. No, y no, no, yo lo hago en mi cabecita, en mi mente, en mi corazón, doy gracias. Creo que la mejor oración que uno puede llegar a tener es vivir en estado de gratitud. Agradecer lo que me da felicidad y sobre todo agradecer lo que no entiendo que me causa dolor. Ahí es donde vienen las grandes bendiciones, cuando soy capaz de agradecer lo que no logro comprender todavía, pero aún así lo agradezco, porque eso se llama confianza con Dios y con la vida. Guau, Cristiana, ¿hay algo que puedas mejorar? Porque Uy, todo, todo, Mar, todo. O sea, el camino del reencuentro al cero sufrimiento o a la paz absoluta es muy largo, pero cuando uno está en estado de observación, uno se da cuenta que se la quita por momentos. Y hay que trabajarlo, y hay que trabajarlo. Si usted me dice a mí, bueno, de 1 a 10, su nivel de conciencia espiritual, ¿a cuánto ha llegado? Yo le digo, ya llegué al 1. O sea, me falta todo, pero ya está uno en el camino. Ya por lo menos uno cuando se equivoca se da cuenta, corrige. Todo eso es un proceso, pero todavía hay muchas cosas que me cuesta trabajo procesar y las trabajo, por supuesto, las voy poco a poco incorporando y de eso se trata la vida, ¿no? Aquí iluminados en este plano humano, es probable que haya alguien, yo no lo conozco, ¿no? Y cuando la gente me dice a mí, amorosamente, sobre todo Evelyn, que nos encontramos en algún evento y me dicen, eh, yo quiero ser como usted, ¿no? Porque tienen un imaginario que no sé en dónde lo ponen a uno y yo les digo, mire, yo les prometo y les juro que todos los días trabajaré en mí para un día llegar a ser lo que usted cree que yo soy.
No, no, es que Micho, él va a la ciudad levitando. Él no, 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 no. No, sí he trabajado mucho en mí, pero sé lo que me falta. ¿Ah? Y lo que me falta, pues lo trabajo con amor y ya. El universo no tiene afán. El tiempo y el espacio sabemos que no existe en el mundo espiritual. No hay afán. Pero yo sí por lo menos trato de que cuando me vaya de esta encarnación me vaya mejor que como estoy hoy, en este momento. Si duro 20 años más o 10 años más, le puedo asegurar, eso sí se lo digo con total convicción, Mari y Evelyn, algo más habré aprendido en 10 o 20 años, que me permita que la siguiente encarnación, pues las tareas sean menores y yo creo que me dedicaré otra vez a lo mismo, a seguir avanzando, porque el alma tiene ese llamado y el alma sabe. Y uno cuando despierta y uno empieza a darse cuenta, después de ese velo que todos traemos, pero empieza el llamado del alma, pues empieza la recordación también del punto en el cual terminó la experiencia anterior para continuar con una experiencia nueva. Y yo creo que lo haré con todo el amor del mundo porque además me gusta mucho poder comprender todo esto. Muchas gracias, Evelyn, No, con cariño. cariño. Ay, sí, bueno, muchas gracias. Y bueno, muchas gracias, Mar, por esta entrevista. Muchas gracias, Cristian, por acceder a Mar a hacerte esta entrevista. Qué hermosa labor de amor que haces. Y quiero agradecerte en nombre de todas las personas que te Gracias. siguen y que aprovechan toda esta sabiduría que les das. Y yo he sentido que el dolor, bueno, acompañar a el dolor de otras personas nos ayuda a nosotros a sanar. Es algo que nosotros siempre lo hemos dicho, el ayudar a personas a atravesar el dolor, el duelo, es algo que nos da sentido a nosotros y nos ha ayudado a los que pasamos por un duelo a sanar. Y entonces, bueno, pues quiero que sepas que siempre ando recomendando tus videos, Gracias. tu canal, tu libro también, siempre ando Mm, recomendando todo y bueno, pues muchísimas gracias. No, Evelyn, Muchísimas muchas gracias por gracias. todo. Gracias, gracias por sus palabras. Muchísimas gracias. Las recibo con todo el cariño del mundo y eso es precisamente lo que les hablaba ahorita, esa energía bonita que uno recibe del cariño de todos ustedes, de todas las personas. Bueno, yo creo que vuelve, si aparece un momento de esos de cansancio y desapareció, porque esa energía no lo deja a uno llegar a ciertos puntos, pero muchas gracias. Le agradezco mucho sus palabras y aquí estaré cada vez que ustedes quieran compartir o bueno, en lo que yo pueda servir en este propósito, ahí estoy con mucho cariño y con la mejor disposición del mundo. Cristian, Gracias. bendiciones y muchísimas gracias de nuevo. Y largo camino, largo andar, es lo único que deseo, aunque sea un deseo, ¿no? Muchas gracias. Para ustedes mi abrazo, mi cariño, para todas las personas que nos han visto, muchas gracias. Se Y les quiere a esperamos todos. tu segundo libro, ¿eh? Sí, yo también, Evelyn. Lo tengo en mi cabeza, lo hablo constantemente, cuando me invitan a los eventos y voy hablando de estos temas. Y bueno, ya tendré el momento de decir otra vez 4 de la mañana. Aquí donde vivo hace mucho frío, Así. pero mucho frío, todos los días, todo el año. Entonces imaginen ustedes el frío a las 4 de la mañana, pero lo haremos para poder traer, materializarlo. Yo creo que todo lo que nosotros vemos ya está. Y esto que yo estoy diciendo suena loco, pero cuando una persona dice, yo inventé la bicicleta voladora, no, ya existe en el mundo espiritual, solamente que uno canaliza la información para poderla traer de alguna manera, ¿no? Y yo creo que ese libro ya está en mi cabeza y espero que un día podamos, yo también, espero poder verlo y decir, bueno, otro hijito, ya sería el cuarto hijo, 2 hijas y 2 libros serían 4. Gracias a ustedes. Gracias, gracias, muchas Mil gracias. bendiciones, gracias.